túnel de la oscuridad, vamos a ver la luz de Cristo. Después de los momentos difíciles, momentos terribles, hermanos, la gloria de Dios se va a manifestar. Porque la Biblia enseña y nos dice también que donde abundó, fíjate, el pecado, sobreabundó, ¿qué? La gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. Estamos llenos en un mundo de pecado, hermanos. Estamos llenos en un mundo en el cual se está sumergiendo cada vez en la maldad, donde la gente cada vez se está haciendo, hermanos, cada vez más y más insensible, ¿me entiendes? A las cosas justas, a las cosas del Señor. Ahora la gente no quiere saber nada de Dios. Ahora la gente no quiere tener fe en el Señor, sino ahora quiere manifestar, hermano, cosas y confiar en cosas terrenales, cuando nuestra fe está fundada ¿dónde? En el Hijo de Dios, en el mismo Dios, Cristo Jesús, hermanos, en el que puede y que hizo todas las cosas, ¿verdad? Por eso, si usted ya está ahí, le voy a pedir que por un momento póngase sobre sus pies, hermano. Acompáñeme a leer esta cita del verso 8 al 11. Yo voy a leer el primero, usted me sigue, me ayuda con el segundo y nos unimos en el tercero. Amén. Dice la palabra en el nombre soberano de Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Todos juntos. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que no sufrirá daño en la segunda muerte. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, en este momento que nos permite, Señor Jesús, estar aquí ante el altar de tu presencia, Señor. Te rogamos y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu soberano, Dios. Rogamos, Señor, que en esta hermosa tarde, Señor, tu palabra entre, Señor, Padre, como espada de dos filos a cada uno de nosotros, Señor. Penetre, Señor, hasta los tuétanos, Señor, hasta lo profundo de nuestra alma y nuestro espíritu soberano, Dios. Y que esta palabra, Señor, hoy levante, edifique, Señor, y nos enseñe, soberano Padre, Señor, caminar en tu gracia, caminar en tu poder, en el nombre soberano de tu Hijo amado Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Y amén. Y a su nombre, dele palmas al Rey, hermano, aleluya. Puede tomar asiento. Dígale que está a su lado una iglesia rica. Aleluya. Y hoy, hermanos, como decía hace un momento, nos toca compartir sobre esta iglesia, una iglesia que se encuentra también en el área de Asia Menor, es muy cerca de la iglesia también de Éfeso. Hoy podemos ver en algunos de los mapas que están en la Biblia, hermanos, nos indican el lugar, ¿verdad? La cercanía. Y esta ciudad, déjame hablarte un poquito de la cultura o del lugar de Esmirna. Esta ciudad, hermanos, fue fundada hace más de 3000 años antes de Cristo, fíjate nada más. Esta ciudad tuvo su nacimiento en el año 3000 antes de Cristo y después tuvo otra fundación por ahí cerca del año 11, dice, antes de Cristo. Y una de las cosas que podemos ver que en el año 700, hermano, podemos ver cómo esta iglesia también, el año 111, hermano, antes de Cristo, tuvo una segunda fundación, un segundo auge, comenzaron a fundarla. Y en el año 700 hubo un temblor tremendo que destruyó esta ciudad, imagínate nada más. Esta ciudad fue destruida y nuevamente es reconstruida, hermanos, en el año 600, ¿verdad?
nuevamente tuvo una reconstrucción, pero también nuevamente que es destruida por el rey, fíjate nada más, por el rey de los persas. Dice que destruyó casi por completo esta ciudad. Y hermano, y luego nuevamente, fíjate, en el año, el rey de Lidia destruyó en el año 600 esta ciudad, y en el 545 es destruida totalmente por los persas. Esta ciudad prácticamente solamente quedaron unas cuantas familias viviendo ahí, y era conocida como la ciudad muerta, porque esta ciudad era tantas veces las veces que conquistaron y la destruyeron, que le llaman la ciudad muerta, ¿verdad? Le llegaron a dar el nombre de la ciudad muerta. Pero viene Alejandro Magno en el año 300 antes de Cristo. Alejandro Magno, dice un emperador romano, viene y hermano y reconstruye esta ciudad nuevamente, y esta ciudad es levantada, y ahora ellos nuevamente, ¿qué? Dice que comienzan a engrandecer, dice que empezó a crecer esta ciudad de una manera tremenda, en la cual había riquezas. Dice que mayormente ellos se sostenían del comercio, de compra y ventas, al igual que la ciudad de Éfeso. Eran ciudades, hermanos, marítimas, muy cerca de las orillas del mar. Y comenzamos a ver cómo es su cultura de ellos, hermano. Eran personas que ciertamente, pues, les invadía mucho el comercio de todos lugares, ¿me entiendes? Estaban llenos de muchas deidades también. Pero una de las cosas que el Señor habla a esta iglesia, y fíjate que Dios siempre nos va a hablar, ¿me entiendes? A nuestros corazones, va a hablar de acuerdo a cada necesidad, porque una de las primeras cosas que vemos es que el Señor habla en estas cartas de una manera distinta. Si te das cuenta, aunque vivían, esas iglesias estaban casi cerca de la misma región, les hablaba de una manera distinta. Déjame decirte que Dios te va a hablar de una manera distinta a ti y a cada uno de nosotros. Nos va a hablar porque de acuerdo a las necesidades de cada uno. Así va a hablar el Señor a cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando vemos esta iglesia, hermanos, dice que el Señor comienza a hablarles de una manera diferente, porque una de las cosas que nosotros podemos notar es que Dios va a hablar de acuerdo a cada necesidad. Y veía la necesidad en esta iglesia, y él podía ver, ¿me entiendes?, la necesidad tan grande que necesitaba esta ciudad, de que Dios le llevara una palabra, ¿sí me entiendes? Y una de las cosas que vemos primeramente es en el versículo 1, en el versículo 8, dice la palabra en el nombre de Jesús. Escribe el ángel, ya sabemos que el ángel era ¿quién, hermanos? ¿Verdad? Era el dirigente, el líder, el pastor. Habla el ángel, habla el ángel, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, dice, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjate cómo vemos, hermano, a través de este versículo, Jesús se presenta en cada carta de una manera distinta, y eso es porque hay diferentes épocas y situaciones que necesitamos conocer, hermano, los diferentes atributos del Señor. ¿Sí sabía? ¿Verdad que en ciertas circunstancias en la Biblia se le da el nombre al Señor como el Jehová Jireh? ¿Verdad? ¿Si lo han escuchado? ¿Verdad? Recuerdan el sacrificio de Abraham, donde dice Jehová Jireh. O sea, ¿por qué? Porque en esas circunstancias, en ese momento, necesitaba ser que Dios iba a ser el proveedor de él. En otros es Jehová de los ejércitos. ¿Se ha oído? Por eso en la Biblia usted va a ver, y si se da cuenta, empiezas a estudiar la palabra de Dios. En diferentes circunstancias se le dan diferentes nombres, o diferentes momentos se le da un nombre al Señor, de acuerdo a qué, a la necesidad, de acuerdo a la gracia, porque vamos a conocer los atributos, los beneficios de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Es como hoy podemos decir, el Señor es mi proveedor, porque no me ha faltado nada, porque todo me ha sustentado, ¿verdad? Si has salido de qué, de alguna necesidad, de alguna enfermedad, ¿verdad? ¿Recuerdas en la Biblia cómo decía? Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, dice, porque es lo que significaba Jehová Rafa, Él es mi sanador. Y es por eso que cuando Jesús se presenta a esta iglesia, lo primero que comienza a ver es, Él da esa carta de presentación y les dice, yo soy ¿quién? Dice, escribe el ángel de la iglesia, dice, yo soy el primero, dice, dándoles a entender que Él era el principio, ¿me entiendes?, de la creación, pero dice, yo soy el primero y el último, pero no que fuera el último, hermanos, ¿entiendes?, en presentarse, no fuera que uno diciendo, yo soy el primero
Y yo soy también el final de todo esto, el que va a permanecer firme hasta el final, ¿verdad? Qué bueno es que nosotros nos permanezcamos firmes, ¿verdad? Como llegamos a la iglesia, porque dice la palabra de Dios en la iglesia que vimos hace 8 días, vuélvete a tu primer amor. ¿Cómo es tu primer amor? Como cuando recibiste a Cristo, cuando te emocionaste, te decías, gloria a Dios, esas canciones de remolineando, ¿verdad? Esas canciones que, pues así, qué bueno que te mantenieras hasta el final, porque eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, diciendo, ahora ustedes tienen mi presencia, mi espíritu, y ahora tienen que permanecer a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo he derramado de mi sangre sobre ustedes, ¿verdad? Pero dice, el Señor se presenta aquí en esta carta y les dice, yo soy el primero, como diciendo, yo soy el principio de todas las cosas. ¿Por qué, hermanos, el principio? ¿Por qué se presenta Jesús de esta manera? Porque ciertamente Jesús no fue creado, hermanos. Él ha sido Dios siempre. Él no tuvo creación. Tú y yo fuimos creados, vinimos de la procreación de un hombre y una mujer, pero Jesús no. Jesús solamente dice, tomó el vientre de una mujer, ¿me entiendes? Pero Él ha siempre sido ¿quién? Dios. Y es por eso que Él se presenta y le dice a esta iglesia, el principio, el primero y el postrero. Es por eso que cuando nosotros vemos en la cruz el triunfo de Cristo, hoy vemos la iglesia tradicional, dice que Cristo tuvo ¿qué? Un fracaso. Qué terrible ignorancia, hermanos, tienen estas personas, porque no saben que Él es el primero y iba a ser el último también, y que la muerte no representaba algo, ¿me entiendes?, para el Señor. Y una de las cosas que nos damos cuenta es precisamente cómo, hermanos, cómo Él se presenta ante esta iglesia y les dice, miren, yo soy el primero y el último. Dice, fui el que inició todo esto, pero que también va a ser ¿qué? El último, el final. ¿Y sabes por qué les hablaba de esta manera, hermanos, a esta iglesia? Porque esta iglesia, esta ciudad de Esmirna, hermanos, había tenido muchos, como dije hace un momento, muchas conquistas, derrotas, ¿verdad? Y levantamientos nuevamente de esta ciudad, que le llamaban la ciudad muerta. Es cuando viene Alejandro Magno, ellos mismos se adjudican un nombre, ¿me entiendes? La que estuvo muerta, pero que ahora ¿qué? Ahora vive, dicen ellos. Una vez estuvimos muertos, dice esta iglesia, pero hoy estamos vivos, estamos reconstruidos, somos ¿qué? Nuevos. Entonces Jesús les hablaba de esta forma para que ellos entendieran el concepto del principio y el final, ¿me entiendes? Porque ellos entendían claramente que un día estuvieron ¿qué? Prácticamente deshechos, desaparecidos, pero que ahora ¿qué? Estaba viva. Y Jesús dice, se presenta, fíjate lo que dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el que estuvo muerto y vivió? Jesucristo, hermanos, aleluya. Él es el que estuvo, y Él dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas, hermano. No hay otra cosa, ¿entiendes?, que tenga principio y fin, fíjate nada más, perdón, que se mantenga desde el principio hasta el fin de la misma manera. Nosotros nacemos como niños, crecemos, pero no nos mantenemos de la misma manera. ¿Y sabes que Dios se mantiene de la misma manera? Algo que yo miraba y estudiaba a través de la palabra, me daba cuenta cómo veía, decía, era algo que me cuestionaba y que muchas personas en la Biblia se cuestionaron, ¿cómo sería en el reino de los cielos? Entonces, si tú te das cuenta, en el reino de los cielos había personas, ¿entiendes? Aún los niños van a tener un pensamiento, un intelecto de una persona madura. ¿No crees que van a estar ahí como niños? No. Todos vamos a tener la inocencia de un niño. Por eso dice la palabra, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos, hermanos. El que no deje su corazón en la amargura, el que no saque todas las cosas de su corazón, ¿entiendes? Y entre la inocencia como la de un niño, entre el amor y el perdonar fácilmente, dice que el que no tenga esto no entrará en el reino de los cielos. Pero algo que nos enseña la palabra es que tenemos que ser sabios, llenos de sabiduría. Pablo dijo a los corintios, tenemos que ser personas maduras, ¿verdad? Personas que lleguemos a una altura, a una madurez, ¿me entiende?, en la cual podamos manifestar pensamientos y decisiones ¿qué? Correctas. ¿Sí se da cuenta?
Un niño en el cielo, hermanos, va a tener el mismo pensamiento que nosotros. Y un adulto viejito, de la misma manera, va a estar, ¿me entiendes?, con ese pensamiento. Por eso, yo pues me quedaba pensando constantemente en esto, hasta que estudiaba la palabra y me di cuenta que vamos a llegar a una altura, ¿entiendes? Y esa altura, a la altura de Cristo Jesús. Jesús tenía la inocencia, ¿entiendes?, de un niño, ¿verdad?, sin malicia. Pero también tenía, hermanos, la madurez del sabio más grande, fíjate. Aún superaba la madurez del sabio que había en esta tierra. Y es por eso que cuando el Señor se presenta a esta iglesia, lo primero que les dice: yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio, el que estuvo un día muerto. Y ellos entendían el concepto de que un día estuvieron muertos, porque su ciudad un día, ¿qué?, estuvo en las ruinas, murió, pero que ahora, ¿qué?, había vivido. Y cuando el evangelio llega, dice la palabra, porque déjenme decirles que, hermanos, el evangelio llegó a esta ciudad, ¿verdad?, por medio del apóstol Juan, ¿verdad? Dice que vino y sobre un hombre llamado, déjame, por aquí lo puse, Policarpo, ¿verdad?, un hombre que fundó la iglesia en Esmirna. Nos damos cuenta cómo este hombre funda la iglesia en este lugar. Y es guiado por el apóstol Juan, ¿verdad? Fue discípulo del apóstol Juan, y nos damos cuenta cómo cuando se presenta Jesús, ¿verdad?, a esta iglesia, muchos, al llevar el evangelio, al llevar a este hombre, levantar esta iglesia, pues muchos conocieron el concepto de Jesús y empezaron a adorar y a recibir y a tomar al Señor con un amor, hermanos, tremendamente. Déjame decirte que Esmirna es una ciudad que es conocida. ¿Sabes cómo es conocida la ciudad de Esmirna? Como una ciudad infiel. ¿Sí sabían? La ciudad de Esmirna, hasta el día de hoy, ¿entiendes?, esta está en la región de Turquía. La ciudad de Esmirna es conocida como la ciudad infiel. ¿Y sí sabe por qué? Porque esta ciudad de Esmirna, hermanos, se ha negado a tomar o a abrazar el Islam. Por eso, para los musulmanes, le llaman la ciudad infiel. Es llamada una ciudad infiel, ¿verdad? Es una ciudad rechazada. Una ciudad, dicen ellos, la ciudad infiel, porque no abraza, ¿qué? No ha abrazado, ¿qué? El Islam. Esa es una de las, hermanos, déjame decirte que es una de las 7 iglesias de Apocalipsis que aún, ¿me entiendes?, hay poquitas iglesias cristianas en ese lugar. De todas las iglesias que nos habla Apocalipsis, ¿verdad?, hablando referente a la visión que tuvo Juan, ¿verdad?, que se le da a estas 7 iglesias, es la única donde hay cristianos. Es la única iglesia, perdón, es la única ciudad donde solamente cerca de 14 iglesias cristianas solamente están ahí. De Éfeso, de las demás iglesias, no hay rastro de los cristianos. Pero esta es conocida por los musulmanes como la ciudad que infiel, porque no ha abrazado el Islam. Y es por eso que es importante nosotros, que como hijos de Dios, nos demos cuenta, hermano, la importancia de permanecer, de buscar, de acercarnos más al Señor, ¿me entiendes? Y de que fielmente, ¿sabes que la Esmirna era una iglesia que se mantuvo firme, que soportó, que hermano, creyó al Señor, que sufrió, pero se mantuvo de pie? Es una iglesia, hermanos, tremendamente. Y fíjate lo que dice el Señor, hermanos, porque Jesús dice, se presenta, dice, yo soy el primero, porque Él no fue creado, dice, por Dios. También se presenta como el fin, hermanos. Dice, porque ¿sabes de dónde provenía o el nombre se le daba? ¿Por qué se le daba el nombre a esta iglesia de Esmirna? Porque ciertamente, hermanos, en este lugar se daba mucho, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? El incienso llamado mirra. De ahí de la ciudad, por eso esta ciudad de ahí provenía el nombre de mirra, porque esta ciudad era una ciudad donde se vendía mucho, hermanos, la mirra, ¿me entiendes? Y provenía de esta ciudad llamada Esmirna, por eso se le daba el nombre de Esmirna, mirra, ¿me entiendes? Y esta ciudad vendía mucha
mucho incienso, ¿me entiendes? Mucha mirra. La mirra servía para embalsamar a los muertos. Y esta ciudad le vendía mucha mirra a Egipto. Entonces usted se puede dar cuenta cuando le decían a esta ciudad, ¿verdad? O mandaban, ¿saben qué? Necesitan un cargamento de mirra. Ya sabían para qué se dirigían. Ya sabían para qué era. Cuando ellos recibían ese mensaje, necesitamos tanto de mirra, sabían que había muchos muertos. ¿Te das cuenta que en Egipto, hermano, la cultura egipcia, hermano, era fundamental, ¿me entiendes? Llenarlos de inciensos, ¿cómo se llama? De embalsamarlos con todo esto. Entonces cuando venían y pedían un cargamento, pues usted imagínese, si usted le piden a usted, oye, necesito tanto de mirra, ay, pues usted se va a quedar así sorprendido, ¿no? Porque la mirra se utilizaba mayormente, ¿sabe para qué? Para los muertos. Por eso cuando Jesús se presentó, cuando Jesús nació, dice que, ¿verdad? Trajeron ¿qué? Presentes. Y esos presentes, entre esos presentes, proféticamente estaban representando ¿qué? La muerte, la venida y la muerte de Jesús, ¿sí te das cuenta? O sea, lo que iba a ser, pero también representaban ¿qué? La muerte. Entonces, en estas ciudades minas se vendía mucho la mirra. Entonces, cuando escuchaban algo sobre mirra, pues la gente se daba cuenta porque el uso más común para ello, pues era para embalsamar. Entonces, cuando el Señor les dice, yo soy el principio y yo soy el fin, ellos creían que era, ¿verdad? Refiriéndose a esto, que iba a tener un término. Y ellos tenían mucho temor, hermanos, por ese término. Por ellos cuando vendían esa mirra, pues aunque había ganancias, sabían siempre, constantemente su pensamiento estaba en ¿qué? En el día de la muerte. Pero Jesús dice, yo soy el primero, dice, el que creó todas las cosas. Yo soy el principio, el alfa, dice, pero también soy el fin. No se preocupen de este fin, porque este fin ya no tiene poder, sino el fin, yo soy el fin de todas las cosas, dice el Señor, hermanos, aleluya. Y es por eso no podemos ver cómo el Señor se presenta, dice, yo soy el primero, pero también soy ¿qué? El último. Porque Él les decía, no, la mirra, la muerte no es el fin. Y eso es algo de lo que debemos que entender nosotros. Que la muerte no es el fin para nosotros, la muerte física, no, sabemos que nuestra muerte tiene que volver a donde fue tomado el cuerpo, pero tenemos un alma, hermanos, tenemos algo que Dios nos ha dado y se llama espíritu, se llama alma, hermanos, que Dios ha avivado nuevamente ahora por medio de recibirlo, de bautizarnos y por medio de adorarlo, de tener esa fe, nosotros ahora tenemos vida eterna. Que ya, como dice el Señor, hermanos, la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Así es, amén. Una de las cosas que en un momento de necesidad y de angustia que yo pasé, hermanos, lo que me consoló, y cuando estaba en canto hace un momento, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, ¿me entiendes? Recordaba, ¿me entiendes? Todas estas cosas, y en el momento de necesidad en que estuve yo, una de las cosas que me dijo el Señor, mira, no tienes que tener temor, porque ciertamente, dice, la muerte ya no se puede enseñar de ti. Hermano, vino algo como que cambió mi pensamiento, cambió mi actitud, y pude entender lo que el apóstol, tanto Juan como Pablo, expresaban acerca de esto. Pablo decía, hermanos, para él la muerte era ¿qué? Ganancia. O sea, dice, es que yo aquí solamente entrego ya que, se puede decir, el estuche, ¿verdad? Y voy a lo verdadero, dice, voy a gozarme, ahora sí, voy a ser libre, porque ahora este cuerpo que me estaba lleno de enfermedades, de malicias, de cosas, dice, ahora va a ser entregado donde fue tomado y ahora voy a vivir una verdadera vida aquí en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no cuides tu cuerpo, claro, tienes que cuidarlo, pero sobre todas las cosas, hermano, tienes que pensar en lo eterno, no solamente en lo físico, sino en lo que ha depositado Dios en tu corazón, lo que Dios ha dado para que sigas adelante, porque esta tierra no es el fin, hermanos. El fin, hermano, no está en morir físicamente, sino el morir apenas es el comienzo de las cosas, hermano, porque algo que nos enseña la palabra es que solamente somos peregrinos, estamos de pasada aquí en este mundo, y algo que el Señor les habla por medio de esta iglesia, le estaba diciendo, yo soy el que vive, yo soy
el que da inicio a la vida, yo soy el que tenía mis pensamientos, yo fui el que te formé en el vientre de tu madre, yo soy el que guiaba tus pasos, fíjate, yo soy el que te destiné desde antes de la fundación del mundo, pero también que voy a ser el que va a estar contigo hasta el día, dice, de esta muerte física, voy a estar contigo ya también, dice, en una eternidad gozándose. Y ese es el concepto que quería que el Señor que entendieran por medio de esta carta, hermanos. Que había una eternidad de gozo. Gloria al Señor. Porque algo que describe el Señor a través de esto es precisamente, ¿entiendes? Que necesitaban entender, ¿entiendes? Que lo que iba a pasar, lo que había de venir, ¿entiendes? Pues no iba a ser fácil. Pero que de todo esto había una recompensa. Amén. Y era una iglesia, hermanos, firme, una iglesia que no negaba su fe. Era una iglesia que se mantenía, hermano, caminando, ¿me entiendes? Que se mantenía viva, ¿me entiendes? Por eso decía, el que estuvo muerto y que ahora vive, dice, dándoles a entender el concepto de la resurrección, hermanos. Porque ellos podían entender la resurrección porque habían sido un pueblo muerto que de la nada, ¿qué? Pues había surgido otra vez, ¿verdad? De las cenizas, de lo que le llamaban una iglesia, una ciudad muerta, ahora tenía vida. Porque era una ciudad muy próspera. Era una ciudad, hermano, donde se vendía, pues como le dije hace un momento, el comercio era el auge de esta ciudad. Y podemos entender cómo esta ciudad y este lugar, hermanos, estaban enriquecidos, ¿me entiende? Por el comercio tan grande que había ahí en este lugar. Por eso, cuando vemos en el versículo 9, dice el Señor, yo conozco tus obras, fíjate, y tu tribulación, fíjate. El Señor conocía que era una iglesia, ¿verdad?, enriquecida, que era una iglesia, mejor dicho, era una iglesia que le echaba ganas, hermanos. Era una iglesia que no se dejaba, corromper, no se dejaba vencer, le echaba ganas. Pero dice, yo conozco tu tribulación, fíjate lo que dice el verso 9, yo conozco tu tribulación. Él sabía que los cristianos, hermanos, en ese lugar, y mucha de la gente estaban siendo oprimidos. Y él dice, yo conozco cómo son ustedes oprimidos, cómo son castigados. Porque ¿sabes cómo era el castigo para estos hombres? ¿Sabes cómo era la tortura en Esmirna? Tomaban a los hombres y los apresaban y los tendían. Y les ponían grandes piedras o pesas, cada vez más, hasta de una forma que los aplastaba y los asfixiaban, hermanos. Esta era la forma de torturar a las personas para que negaran su fe, para que hablaran, ¿verdad?, para que confesaran cosas tal vez. Y esa era la forma de oprimirlos. Y el Señor les dice, yo estoy viendo cómo estás siendo oprimido. Yo estoy viendo cómo tú estás siendo, dice, torturado, castigado. Porque ¿saben qué es lo que pasaba, hermanos? En Esmirna, que por causa del Evangelio, por causa de la palabra, muchos creyentes, muchos cristianos, hermanos, estaban siendo rechazados, estaban siendo oprimidos. Y fíjate lo que dice ahí el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, conozco tu pobreza. Y una de las cosas que podemos entender es que estos hombres, por causa de convertirse a Cristo, hermano, comenzaban a rechazar ¿qué? Los malos tratos, la corrupción, empezaban a dejar. Y por causa de dejar todas estas cosas, dice que la gente ya no quería tratar con ellos. Por causa de caminar recto y no pagar sobornos. Porque cuando hay comercio, hermanos, muchas veces, casi la mayoría, hoy he visto, yo trabajaba hace unos años trabajé con el esposo de una prima y miraba cómo él me daba cuenta y decía, ¿por qué lo haces? Hoy lo dejó de hacer, ¿no? Porque vio que no tenía ningún fin. Pero a veces
veces dice, es que me oprimen. Yo hago mi trabajo bien, les doy la garantía, les doy todo lo que necesitan, pero para poderme darme el trabajo a mí, necesitan que yo les dé un dinero a ellos. Un dinero que no lo trabajan, un dinero, dice, y yo me he ganado con esfuerzo, me he ganado con sabiduría, ¿verdad? Me he ganado los trabajos, los que he hecho, lo he hecho bien. Dice, pero ahora me exigen. Y muchas veces llegó a pagar esos sobornos para que le pudieran dar las obras para trabajar. Hasta que se dio cuenta que no tenía qué caso, porque perdía más, fíjate. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, comenzamos a redarguir en nuestro corazón sobre todas estas cosas, en el cual tenemos que ir caminando y que delante de la presencia de Dios no podemos ya hacer las mismas cosas que hacíamos antes. No podemos sobornar, ni podemos tampoco abusar, ¿me entienden? Yo recuerdo cuando, hermanos, yo me dedicaba a comprar y vender carros. Todavía de vez en cuando por ahí, ¿no? Pero recuerdo cuando yo compraba y vendía, me dedicaba solamente a eso, hermano. Era un sí, porque sí tenías que hacer esto. Cuando yo vengo a Cristo, pues hermano, todo se me dificulta, porque tienes que dejarlo. Déjame decirte que los cristianos en Esmirna no eran hombres que se corrompían. Porque a veces decimos, es que te está yendo mal porque estás fallando a Dios en tus diezmos, en tus ofrendas. Y a veces es cierto, a veces tu mismo mal es porque le estás fallando a Dios en lo que te pertenece, ¿qué? Dale. O a veces te dicen, es que porque no le echas ganas, ¿verdad? Es que no sales adelante porque no le echas ganas. Y es cierto, hay veces que no te esfuerzas por salir adelante, sino te quedas estancado. Pero los creyentes en Esmirna le echaban ganas, hermanos. Los hombres aquí en esta ciudad de Esmirna, en esta iglesia, hermanos, oraban y eran fieles con sus ofrendas al Señor. Y miramos y dice el Señor, yo conozco tu pobreza. Pero ¿sabes por qué eran pobres? Y una de las cosas que dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero también le dice, sé que eres rico. ¿Y sabes por qué le dice que eres rico? Porque el Señor no mira, hermano, no mira la riqueza como la mira el hombre. Yo te dije hace un momento, la riqueza, el hombre natural mira la riqueza por lo que tiene físicamente. Pero el hombre espiritual, o Dios mismo, nos enseña que la riqueza no está en lo físico, hermanos. La riqueza está en cuánto tienes en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Cuánto tienes para dar? Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios, amén. Y si te das cuenta que los pobres son aquellos que no pueden dar nada, aquellos que no participan de nada porque no tienen nada que dar. Si alguien no participa de algo, no es porque no tenga economía material, sino es porque no tiene deseos de participar, no tiene deseos de enriquecerse espiritualmente. Por eso que David entendía este concepto, hermanos, porque él decía, yo me alegré y corría, y él corría de tal manera, hermanos, y se alegraba. Dice que él no entraba por las puertas ahí todo serio no, él entraba cantando, alegrándose y sabía. ¿Sabes por qué? Porque David era rico, hermanos. ¿Sabes para qué utilizó la riqueza David que tenía? Para dejarle a su hijo, ¿entiendes? Dejarle a su hijo que le construía un templo al Señor. Amén. Pero aquí te voy a dejar los planos, no puedo yo, porque el Señor me ha dicho que yo no puedo, pero tú sí lo vas a hacer. Y tú le vas a construir lo mejor al Señor. Aquí está. David le dejó los preparativos para ese templo. Abraham se presentó delante de la presencia del Señor. Cuando Isaac le preguntaba, Señor, Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que se va a sacrificar? Como diciendo, no tenemos nada que dar, ofrecerle al Señor. Hablando en su corazón le decía,
¿Cómo no? Tengo un corazón y esa es la voluntad, la obediencia del Padre y mi corazón dispuesto a hacerlo. Esa es la riqueza que le voy a ofrecer. No apareció el cordero ahí, no apareció dice la palabra de Dios allí entre una rama allí atorado, dice el carnero para el sacrificio. Y esta iglesia entendía, hermanos. El Señor les dice: tú dices que eres pobre, pero eres rica. ¿Y sabes por qué dice que era rica? Porque se estaba guardando, porque no era corrupta, porque no era mentirosa, porque no estaba haciendo lo indebido, sino que se guardaba para el Señor, se mantenía firme en el caminar del Señor, no la corrompía lo que los demás hacían, no lo corrompía lo que estaba pasando. Fíjate, la opresión no le estaba que todos los veían y les decían: no quiero hacer negocio contigo, porque contigo no se puede hacer nada. Tú quieres hacer todo muy correcto. Imagínate que ahí vendían muchas especies, vendían diferentes tipos de telas, comercio. Y hermano, imagínate que hay gente que a veces vende cosas de mala calidad, hay gente que hace malas cosas, malos trabajos, ¿entiendes? Pero esta era una iglesia que se estaba manteniendo firme. Esta era una iglesia que estaba manteniendo, hermano, derecha delante de Dios. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Tú dices que eres pobre, y es cierto, porque he visto tu pobreza, he visto cómo te niegan, porque la economía estaba escaseando. Pero dice: te has mantenido firme, y eso es lo que te hace rico. Rico no te hace lo que tengas económicamente, sino lo que tengas en tu corazón hacia Dios. Por eso dice el Señor: pero tú eres rico. Ahora dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate, ¿qué decía, hermanos? ¿Cómo veía el Señor a estos hombres? ¿Cómo los veía? Decía, porque ¿sabes qué sucedía? Que en estas ciudades mismas había sinagogas. Y pasaba que, como hermano, los cristianos iban, se congregaban, escuchaban palabra. Pero ciertamente, dice, no aceptaban las chuequeces, no aceptaban los trueques ahí mal habidos. Entonces estaban empezando a ser rechazados por quién, por todos, aún por muchos líderes en las sinagogas. Y los mismos líderes o las mismas personas en las sinagogas, ¿sabes qué hacían? Los rechazaban y los sacaban fuera de la iglesia, se puede decir. Porque ellos no accedían, hermanos, a mantenerse en la fidelidad. Por eso el Señor les dice, fíjate lo que les dice ahí: y la blasfema de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Como diciéndoles, ellos tienen su iglesia fundada ¿dónde? En las riquezas, en las envidias. Ellos se corrompen por todas las cosas. ¿Y sabes que lo que Dios estaba diciendo en esta iglesia? La estaba alentando, le estaba diciendo: tú eres rica. Estas personas que se dicen ser ricos no son más que sinagogas de Satanás, dice. Esas personas que se dicen ser judíos, porque hermano, el judío, la palabra judío representa a los hijos de Abraham, a los hijos, ¿me entiendes?, de la descendencia de Jesús. Una descendencia recta, pura. Y dice, ellos se dicen ser judíos, pero no son judíos. Y sabes, dice, porque ellos se corrompen, porque ellos te han dado la espalda. Y es por eso que el Señor, hermano, miraba y alentaba a esta iglesia y les decía, dice, no temas en nada, dice, lo que vas a padecer. Imagínate que ya estás padeciendo y que tú le dices, Señor, no tengas miedo. No tengas miedo de lo fuerte que va a venir. Señor, pero si ya estoy padeciendo. Fíjate que a veces no veo, Señor, no veo lo duro, sino lo tupido, Señor. Mira, Señor, si ya veo el problema más grande y todavía me dices que no me preocupa de lo fuerte que va a venir.
¿Te das cuenta, hermano? Pero fíjate lo que dice el Señor, hermano, ahí. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ay, Señor, si ya me las estoy viendo duras y todavía me estás avisando que va a venir algo más terrible. Pero fíjate, algo tan hermoso que el Señor dice y nos habla a través de esto, hermano. Es precisamente, y es algo que dice: Señor, no tengas miedo, porque esa tribulación que te dice ahí la palabra, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Tendrás tribulación por 10 días. Solamente estaba hablando, no que de 10 días físicos, estaba dando una forma de entender que va a venir un momento de angustia, hermano, va a haber un momento de dificultad, donde la escasez por causa del Evangelio, por causa de seguir a Cristo, muchos te van a rechazar. Mira, yo no sé si en este momento ya te haya sucedido, pero a mí ya me ha sucedido que por causa de la palabra de Dios, muchos me han rechazado, Muchos por causa de seguir a Cristo me han blasfemado, me han dicho, me han dicho, pues se te va a acabar, que tu Dios te ayude, ¿verdad? Pero nosotros debemos mantenernos firmes, dijo el Señor. Está leve, este momento, dice, va a ser un momento de angustia, ¿entiendes? Hermano, lo que Dios está hablándonos y les está hablando precisamente, ¿hasta dónde? Dice. Y estaba probando esta iglesia, ¿hasta dónde estaban dispuestos ellos a seguir? ¿Hasta dónde tú estás dispuestos a seguir al Señor? Porque, hermanos, la Biblia enseña que precisamente que nuestro caminar con el Señor es semejante a un matrimonio. ¿Y saben cómo es un matrimonio muchas veces? ¿Cómo es? ¿Cómo es el concepto de un matrimonio original en la palabra de Dios? Hasta la muerte. Pero hoy vemos que a veces el matrimonio es hasta dónde, ¿verdad? Hasta donde le suban bien unos 20 kilos. Hasta donde te acabe el dinero. Porque hoy vemos eso. Hasta donde se acabe qué. Hoy vemos gente que en los matrimonios hacen contrato, ¿no? Si me vas a dar esta casa, si me vas a dar esto. Empiezan a condicionar todas las cosas. Y nuestro caminar es el mismo con el Señor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir al Señor? ¿Hasta cuando te vengan las tribulaciones, la escasez? ¿Hasta cuando te sientas un momento mal? ¿Hasta donde pues solamente tengas deseo y ganas? Hasta ese momento. Porque el Señor compara, ¿entiendes? La iglesia la compara con el matrimonio. Cuando una persona se casa, una de las cosas que le dicen es edad, ¿en la qué? En la felicidad y en la adversidad, ¿verdad? En la enfermedad y qué? En el bienestar. Y estos hombres se mantenían firmes, hermanos. Estaban caminando con Jesús, fieles al Señor. Y es por eso que nosotros debemos, hermano, ver constantemente hasta dónde queremos seguir a Jesús. Hasta donde mi trabajo me lo permita, hasta donde la enfermedad me lo permita, hasta que mi condición sentimental me lo permita. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a seguir con el Señor? Porque estos hombres estaban sufriendo el desprecio de su propia familia. Estaban sintiendo la escasez de la economía. Estos hombres estaban sintiendo el rechazo de su pueblo. Pero ellos seguían caminando. Ellos se mantenían firmes. Ellos seguían, hermano, en el ritmo, ¿me entienden? Y a pesar de la opresión y a pesar de la angustia que estaban pasando, ellos seguían adelante, hermanos. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
1000 días fuera de la presencia de mi Señor. Y él había entendido el concepto de seguir a Jesús, de seguir al Señor, hermanos, de seguir a Dios. Y él decía, prefiero morirme en los atrios, decía, ni siquiera adentro, allá afuera, de seguir la entradita, decía, morirme en los atrios de la casa de mi Dios. Porque él sentía ese verdadero amor. Porque, hermanos, yo en un momento de mi vida sentí temor, yo te dije en ese momento, sentía el temor de morirme, de qué iba a pasar con mi familia, qué iba a pasar con todos los que estaban alrededor de mí. Porque cuando vino eso sobre mi vida, hermano, empezó a atormentarme de una manera terrible, que mi yo era por el miedo que yo tenía, que iba a pasar con mi familia, que iba a acontecer conmigo. Y ahí es cuando el Señor viene y vino a los corazones de esta iglesia, hermanos, y le vino a decir, no importa la escasez, no importa la dificultad, no importa la misma muerte física, porque ahora tú estás, dice, ahora tú estás en mi presencia. ¿Sabes una de las cosas que este fundador, Policarpo, dice que fue quemado en hoguera, hermanos? Dice que cuando este hombre fueron a su casa a apresarlo por compartir la palabra, por levantar la iglesia, dice que llegaron a su casa los soldados. Cuenta la historia, ¿no? Dice que llegaron a su casa, imagínate, no llegaba un ejército ahí de soldados, agarraron a un viejito ya, como de 80, casi 90 años. Y llegan agarrando y dice que este hombre les ofrece de comer. Ellos sabían que el hombre no iba a comer, ya tenía una edad avanzada, hermanos. Pero dice que este hombre les prepara de comer. La Biblia dice, porque el Señor adereza mesas delante y en presencia de quién? De sus acusadores. Si este hombre prepara la mesa, les pide una hora, dice, una hora solamente les pido, ustedes comen una hora para orar. Dice que ese hombre se metió al cuarto, hermanos, y empezó a orar tan fuerte, que sabía lo que venía. Dice que oró tan fuerte que los soldados, hermanos, se compungían en su corazón. Dice que lo querían llevar. Ese hombre había orado con todo su corazón. Y dice que cuando lo llevaron preso, porque tenían que llevarlo para presentarlo delante de, no sé, el alguacil, la persona que estaba a cargo. Dice que al verlo le provocaba al mismo hombre, me provocaba tristeza de ¿cómo se llama? De matarlo, ¿no? Dice, mira, solamente tienes que negar tu fe, solamente tienes que negar que eres de Cristo, y ya te puedes ir para tu casa, no queremos matarte, solamente niégalo, dice, porque es un edicto ya dado. Tenemos que hacerlo, pero si tú lo niegas, se acabó el problema, te vas para tu casa justo. Y esta es una de las cosas que debemos tener todos nosotros. Yo no sé si tu vida la vivas tú con sentido en Cristo Jesús o la vivas pensando en lo personal, en los deseos del mundo de esta carne. Pero este hombre, ¿sabes qué dijo? ¿Cómo voy a negar a mi Señor? El que me ha dado vida. ¿Cómo voy a negar a mi Señor? El que nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo lo voy a rechazar? Este hombre había entendido, hermanos, que para él vivir era Cristo. ¿Cómo voy a negar a mis señores? Si todo este tiempo, hasta mi vejez, desde que lo conocí, no he tenido mayor motivo que presentarme delante de él. Y eso es lo que me alienta cada día, hermanos, de verdad, a caminar con el Señor. ¿Sabe que un día me voy a presentar delante de Él? Porque ¿sabes cuál era el concepto para los del libro? Que para ellos la corona, hermanos, no representaba nada.
un cristiano en la ciudad de Esmirna le era imposible lograr algo, porque jamás le iban a permitir físicamente alcanzar algo. Y es por eso que ellos decían, ¿para qué me va a servir? ¿Y para qué nos serviría hoy una corona sino más para ofrecérsela a Jesús, que ha sido bueno con nosotros? Pero el Señor ve su trabajo, el Señor ve su esfuerzo. Y fíjate lo que les dice el versículo 11. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice en el versículo antes, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué? ¿Sí ves? ¿Qué miraba el Señor en esta iglesia? Dice, ustedes son oprimidos, están padeciendo por la obra del Señor, están padeciendo por mi obra del Señor, están siendo oprimidos, pero no se preocupen, porque a su debido tiempo yo les daré la corona que en ese mundo y en ese lugar no les han dado. Yo se las daré, dice el Señor. Ellos habían entendido que lo más importante era permanecer en la presencia del Señor. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? Que cuando tú te mantienes firme sin fluctuar, hermano, cuando tú eres fiel a Dios y enseñas a tu familia, enseñas a los demás esa fidelidad a Dios, hermano, vas a tener descendencia, vas a tener familias en fe en Cristo Jesús, vas a tener una descendencia que va a llegar, ¿me entiendes? Y van a escuchar de ese legado, de ese hombre, de esa mujer que permaneció firme a Cristo a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, permaneció firme en el Señor. Y hermano, nosotros como hijos de Dios vamos a generar, ¿me entiendes? Descendencia, ¿me entiendes? Familias en fe. ¿Sabes cuál es mi mayor anhelo? No es en este momento, hermano, tener una multitud o hacer grandes, no, permanecer fiel a Cristo. Y esa fidelidad va a llevarme, no sé si en este momento, ¿verdad? O en este, porque no sabemos en qué momento, hermano, puedan cambiar las cosas, pueda venir algo que empiece a, nos tenga que llevar, hermano, presos por compartir la palabra de Dios. Yo no sé si en esta mi generación o en la de mis hijos o la de mis nietos, pero la fe que yo mantenga en el Señor Jesús, la fe que yo enseñe a mis hijos y a todos los que Dios me ha dado, ¿me entiendes? Para guiar, van a producir gente y legados en fe en Cristo Jesús.